con el compañero Hernán Gómez, que es del barrio Néstor Chino Olivera y en el kilómetro 44 y medio, y de la Mesa de Barrios Populares de La Matanza y de la Corriente Clasista Combativa, que le damos la bienvenida a este programa. Buenas tardes, Hernán, te saluda Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, Hernán, un golpe duro. El gobierno nacional de Javier Milei ha decidido darle un cierre definitivo al FISU. El FISU es el Fondo de Integración Sociourbana, que era un fondo fiduciario destinado a solventar obras y distintas reformas y beneficios que se producirían en los barrios populares. Contanos a ver cómo es esto, cuál es la situación ahora. Así es, un golpe duro, un golpe más, enmarcado en la lógica de este gobierno de siempre estar atacando todo lo que tenga que ver con mejoras en lo popular y golpeando siempre a las clases sociales más desfavorecidas. En lo puntual, Adorni, el vocero presidencial, mediante un tuit comunica el cierre del Fondo de Integración Sociourbana, basándose en dos fundamentos que son absolutamente tendenciosos y mentirosos, de hecho. Un fundamento es que el fondo habría de integración sociourbana, fundamento para disolverlo, es que con ese fondo se habrían comprado tierras contaminadas, lo cual está de más decir que es una mentira porque cada tierra que se obtuvo estuvo sujeta a una certificación previa de colegio de arquitectos, colegio de ingenieros y auditorías. Y otra cuestión es que las obras no avanzaron, pero claramente las obras no avanzan si no hay un desembolso. Entonces Adorni saca este tuit y después en el decreto oficial, que sale publicado, valga la redundancia, en el boletín oficial, ya se confirma la decisión del gobierno nacional de no solamente ya venía desfinanciando lo que era el Fondo de Integración Sociourbana, sino de darle un cierre definitivo. Con lo cual, nos deja en una situación bastante compleja en cuanto a políticas, en cuanto a avance en lo que es los barrios populares concretamente. Porque este fondo ya había sido desfinanciado y casi vaciado cuando asumió Javier Milei, porque era un fondo que se alimentaba con el 9% del impuesto país, un país que tenía que ver con las transacciones en las monedas extranjeras, dólares, etcétera, un impuesto que había creado Alberto Fernando, y cuando subió Milei lo había sacado eso y lo había llevado al 0,3%, casi nada, que era lo que había dejado para el fondo. En realidad ahora les tocaba final sería, pero ya había desfinanciado los fondos para las obras. Es el tiro de gracia en la lógica que tienen estos personajes que están hoy lamentablemente gobernando la nación, de atacar y de financiar toda política orientada a los sectores más pobres. La realidad es que en Argentina hay 6.647 barrios populares, en provincia 1.953 barrios populares y en Matanza 164. En esos barrios populares hubieron diferentes clases de intervenciones: conexiones intradomiciliarias, proyectos de obra temprana, relevamientos, certificado de vivienda familiar, el programa Mi Pieza, una serie de laburo que se hizo desde las orgas sociales principalmente, y esa cuestión hoy queda en veremos, queda en un stand-by ante esta sentencia, que así lo definimos también de la Mesa de Barrios Populares, contra los más pobres. Eh, Frente a eso, bueno, obviamente la idea no es quedarse quieto y luchar, como siempre hemos entendido que en la lucha está la respuesta que podemos dar como clase social, y esto evidenciarlo, denunciarlo, ponerlo en la agenda y eventualmente también tomar medidas de lucha. Claro, en primer lugar, como vos decís, hay que decir que esto es una infamia, una mentira, una difamación, porque yo recuerdo
que cuando el año pasado fue, o a fines del 23, ya no recuerdo exactamente, el primer ataque contra esto fue contra la secretaria de Integración Sociourbana, que era una compañera que era integrante del movimiento de Graboy, que se decía que había malversación de fondos, que no se cumplían las obras, y el mismo interventor que puso el gobierno de Milei, me acuerdo que ahora actualmente es armador de las listas en la provincia de Milei, que Sebastián Pareja dijo que no era así, que no era cierto, que más del 80% de las obras se habían ejecutado, y casi lo puso como un modelo del funcionamiento de los organismos del Estado, ¿no? En aquel momento fue la propia versión del representante del gobierno de Milei como interventor de estas actividades. No hay ninguna prueba concreta hasta ahora, llámese malversación de fondos, incumplimiento u otras cuestiones que quieren instalar mediáticamente. Legalmente no hay nada que sostenga eso, más allá de los dichos del vocero, de Milei, o lo que puedan pensar la crápula que lo rodea, el staff permanente, como decimos algunos, que es Caputo, Sturzenegger y Burrich. Legalmente no hay nada. En su momento estuvo el ataque y la persecución a la compañera Fernanda Miño, quedó en la nada, lógicamente, porque no había nada que encontrarle, y estuvo esto de Sebastián Pareja reconociendo que el programa había funcionado. Claro. A pesar de eso, fue constantemente cuestionado, constantemente desfinanciado, hasta llegar a este punto en donde por decreto se cierra el Fondo de Integración Sociourbana, con lo cual nos genera una incertidumbre a los compañeros y compañeras, a los vecinos y la vecina, en tanto qué política pretende el gobierno para los barrios populares, qué clase de mejora pretende el gobierno para los barrios populares, si es que pretende alguna. Entonces, ante eso, ¿cómo nos paramos y qué proyectamos? Ahora, Hernán, vos decías hay más de 6.400 barrios populares que son los que están registrados como tal en el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. ¿A cuántas personas beneficiaba este programa? ¿Y cuántos compañeros o compañeras, desde el punto de vista de los puestos de trabajo, al desaparecer este fondo quedan sin laburar? ¿Y cuántos quedan sin recibir beneficios para sus necesidades de hábitat? Vos calculale, Emilio, que en los barrios populares a lo largo de Argentina habitan 5 millones de personas. De esas 5 millones, obviamente, el programa, lógicamente, por una cuestión de tiempo y de hacer las cosas bien como corresponde, no alcanzó al total de los 5 millones de habitantes de los barrios populares. Ahora sí va en camino a eso. Entonces, tanto la parte de vecinos y vecinas que quedan sin relevar, sin poder evidenciarse mediante un certificado de vivienda familiar, sin poder acceder a diferentes clases de mejora, sea puntuales en cada hogar o sea vecinales, y la cantidad de compañeros que también trabajaban en cooperativas, que era un porcentaje importante, que estaban en las cooperativas de diferentes organizaciones sociales, quedan en la nada. O sea, desde la mesa de barrios se trabaja con diferentes orgas, está la CTA, el Evita, el MTE, Barrio de Pie, el FOL, Movimiento Octubre, Techo y Cáritas, y algunas más que seguramente en este momento me estoy olvidando. O sea, no solamente perjudica, que es lo principal, también entiendo, a los vecinos y vecinas de cada barrio, sino que es otro golpe más a la organización comunitaria, a la organización, digamos, social y política, y la visión, digamos, la visión que tenemos sobre un determinado problema, que es indiscutible. Donde no avanza la obra pública, la calidad empeora en un montón de sentidos. No hay acceso a la salud, no hay acceso a la educación, crecen un montón de cosas como los búnker, que son un problema que tenemos en la zona de La Matanza, crecen un montón de problemáticas, porque donde no hay una obra terminada, se genera un montón de circunstancias que aparentemente el gobierno nacional estaría de acuerdo, porque si tiene esta determinación tan tajante, tan dura, de ni siquiera auditar, o habiendo auditado y habiendo Pareja mismo aprobado, digamos, el programa en su momento, toma esta decisión por decreto, a lo cual el escenario planteado nos lleva directamente a un punto de no retorno en algunas cuestiones,
y a entender que el camino para dar vuelta a esta situación, ponerle un freno, como en tantas otras políticas y tantas otras medidas que toma el gobierno nacional, es la lucha. Claro. Decime, y en el caso particular de La Matanza, ¿cuántos proyectos, cuántas obras había para realizar y que quedan sin realizar, sin concluir ahora? Porque hay que decir que el hecho de que se hagan obras en los barrios, aunque sean pequeñas, todo esto, además del beneficio directo a los vecinos y vecinas que por ahí tienen la vereda, tienen el agua o tienen la luz o algún Zoom en un caso de un barrio, también mueve otros sectores, porque va un ferretero vende algo, el corralón, viste, es una dinámica que le pone al barrio, ¿no? Una obra en un barrio mueve, como bien decís vos, un montón de cosas. Desde el comerciante, sea ferretero, sea el almacenero, y también mueve algo muy importante que es la comunicación directa con los vecinos y las vecinas en el transcurso del trabajo mismo. Entonces, eso entiendo yo que también es algo a lo que le tienen miedo, lo que buscan constantemente, mediante diferentes medidas, inhabilitar la comunicación y la organización comunitaria. En Matanza, puntualmente, tenemos dos obras, el 9 de mayo y en el barrio Nicol, que tienen un porcentaje de avance que es de un 60%. Esas obras, que son conexiones intra, quedaron lógicamente paralizadas con la asunción del gobierno de Milei, con la pelea por los desembolsos y demás. Se venía avanzando en que se desembolsara el restante para poder finalizar esas obras y poder llevarle el trabajo terminado a los vecinos y las vecinas de esos barrios. Ahora bien, con esta disolución del FISU y con la idea de no hacer más comité, que de la SISU hacían comités donde se trataban diferentes expedientes con diferentes obras, tampoco tenemos en claro, deberían por ley deberían abonar esas dos obras, pero no tenemos en claro que sea así porque es un gobierno que también constantemente se ha pasado por donde le parece los fallos judiciales, las diferentes denuncias, entonces tampoco tenemos certeza de que esto vaya a ser así. Pero en Matanza puntualmente tenemos esas dos obras que tenemos compañeros de la corriente y demás, que de momento estamos en incertidumbre de, legalmente lo tienen que desembolsar, ¿no es cierto? Pero mediante qué camino, cuándo, cómo, no se sabe. Claro. También hay que no dejar de vincular este cierre del FISU y esta eliminación de fondos para las obras sociales en los barrios con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque uno de los requisitos que está en el memorando que ha hecho el fondo es la eliminación de lo que ellos llaman los fondos fiduciarios, que son fondos determinados que se han conquistado para en algunas áreas para hacer obras, subsidios y todo eso, ¿no? Todo esto tiene que ver con este acuerdo que hizo Milei con el Fondo Monetario Internacional ahora en abril. Es un pedido concreto del Fondo Monetario Internacional, tal cual es una de las cláusulas que le exigen a Javier Milei y del cual él va cumpliendo a rajatabla a medida que se va endeudando más y vendiendo ciertos recursos del país, como la mayoría lo conocemos. Entonces la subordinación al Fondo Monetario Internacional es total, de tal manera que aún, vuelvo a insistir sobre esto, con un programa que fue auditado y por cierto sector del gobierno aprobado, apoyado mínimamente, también se cierra. Digamos, una subordinación total frente a las cláusulas que impone el FMI y está completamente ligado, sí, sí. Claro. Bueno, ¿y cómo sigue Hernán? Porque hubo una movilización muy importante, creo que fue ahora el 9, hay de un conjunto de organizaciones populares, sociales, en el marco que está en el marco de la economía popular para reclamar sobre esto, una movilización muy importante. Nosotros como mesa de barrios populares, todas las organizaciones hemos acordado y lo que estamos apostando fuerte es para el día martes hacer una movilización desde Plaza de Mayo al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Integración Sociourbana. Eso sería el día martes, entendiendo que si el circuito es que pasa
lo desembolsa el Ministerio de Economía, bien, que sean los desembolsos correspondientes. Y el ASISU es pedir explicaciones. O sea, de acá en más, ¿cómo continuamos? Claro. De acá en más, los vecinos y vecinas que sufren las carencias que todos conocemos en los barrios populares, qué clase de política se les da, cómo se los atiende y eso. Son ellos los que nos deben también explicaciones a nosotros y nosotras. Entonces, en base a eso, para el día de martes está planteada esta jornada de lucha, que va a ser el día de mañana y que va a tener esa característica. A Plaza de Mayo directamente van a La manifestar. concentración es en Plaza de Mayo a las 10 de la mañana, de ahí movilizamos Ministerio de Economía y Secretaría de Integración Sociourbana. Una pregunta, ¿la Secretaría de Integración Sociourbana sigue dependiendo de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, actual el Ministerio de Capital Humano que dirige Petovelo? ¿O está en el marco del Ministerio de Economía? Porque se habían pasado estas decisiones a Caputo, al Ministerio de Economía. Depende del Ministerio de Economía, en tanto el Ministerio de Desarrollo y Hábitat fue desarmado también, que también estuvimos en esa pelea, hemos participado también de las movilizaciones y demás, desarman lo que es el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, por tanto, lo que sería, digamos, desembolso para obras, proyectos nuevos, si los hubiese, si esto se lograse revertir, estaría vinculado con economía. Con economía. Caputo detrás. Entonces, está bien. El Ministerio de Capital Humano de Petovela no tiene ninguna injerencia en esto actualmente, entonces. No hay injerencia en cuanto a la parte política, en cuanto a la decisión, digamos, en el circuito puntual, no sería tanto el Ministerio de Capital Humano, si sabemos que juegan desde lo político con la injerencia que tienen. Ahí va. Bueno, entonces está esta convocatoria para el martes a las 10 de la mañana, ahí en Plaza de Mayo, para ir a reclamar y exigir, ¿qué sería? La terminación de las obras, revertir la medida del cierre del FISO, el Fondo de Integración Sociourbana. Nosotros, previamente, lo que vamos a hacer es un repudio a la decisión del gobierno por decreto cerrar el Fondo de Integración Sociourbana, con lo cual le financia toda propuesta que se pueda hacer de obra pública en los barrios populares. Y además exigir las redeterminaciones correspondientes por cada obra que tenemos, que se abonen en tiempo y forma. Pero lo que no queremos bajo ningún punto de vista es dejar pasar por alto este ataque más, ¿no? Este ataque más como sufren estudiantes, jubilados, varios sectores, ahora han atacado también puntualmente esto, y lo que pretendemos es eso, mínimamente denunciarlo, evidenciarlo, hacer un repudio, entregar un petitorio y que ellos le den una respuesta de cómo se articularía de ahora en más. Ahí va. Bueno, gracias Hernán Gómez, integrante de la Mesa de Barrios Populares La Matanza de la Corriente Clasista Combativa. Un abrazo, buenas tardes Hernán. Gracias por el espacio, Emilio, un abrazo grande para vos. Adiós. Chau, chau.